investigado. ¿Dónde está el detenido, perdón? ¿En una cárcel militar? Él está detenido en este momento en la policía militar. En la policía militar, en la cárcel un lugar donde tiene acceso. No es una cárcel como tal, no es una cárcel como tal. ¿Qué es un centro de recreación? Si nos vamos a lo que pudiera ser una cárcel de ese, es un centro de reclusión, pero Ramo Verde, por ejemplo, sí sería una cárcel militar como tal. O sea que un centro de reclusión no es un fuerte, que es el Fuerte Tiuna, pero sí, está en un centro de reclusión, obviamente, pero cuando usted refiere eso, yo hago una analogía y le comunico que un lugar en el nivel que usted señala sería, por ejemplo, Ramo Verde. Ok, ¿me puede decir entonces, por favor, qué diferencia hay entre una cárcel y un centro de reclusión? Porque es difícil entender la diferencia. No. Simplemente él está privado de libertad. Por Dios santo. Paciencia para entender. Paciencia. O sea, privado de libertad para no decir está preso. Centro de reclusión para no decir cárcel. Dios del cielo. Paciencia. En fin. Señores Volansky, reitero mi pregunta. ¿Estarían ustedes dispuestos a dialogar con Cuba teniendo en cuenta la presencia significativa de cubanos en el gobierno de Maduro, que La Habana niega constantemente? Mire, si con Maduro lo único que hay que hablar es de su salida y de que formalmente cese la usurpación, pues con mucho más firmeza hay que hacerlo con Cuba. Porque hoy el régimen de Díaz-Canel, que empezó esto hace 20 años con Fidel y en el interín estuvo Raúl Castro, es uno de los pilares que sostiene al régimen en Venezuela. Y hoy son agentes cubanos que están en los cuarteles de la Fuerza Armada venezolana, son agentes cubanos que están en las cárceles venezolanas torturando a personas inocentes. Los cubanos se han apoderado de todo el sistema de identidad en Venezuela. Uno va a las oficinas en Venezuela desde hace muchos años para tratar de sacar un pasaporte o una cédula. Hay funcionarios cubanos trabajando y todo lo que ha dicho el secretario general es cierto. Son al menos 22.000 agentes cubanos que hoy sirven de pilar para la dictadura y son más de 40.000 cubanos si incluimos a todos esos docentes, profesores de educación física, médicos, enfermeras que en teoría van a hacer un trabajo profesional y también se han convertido de una u otra forma en agentes de espionaje, especialmente en los sectores populares que colaboran con los colectivos armados, con los grupos irregulares. Así que con Cuba no hay absolutamente nada que hablar. Eso es una isla que ha estado sumergida a la pobreza y a la falta de libertades por más de 60 años. Usted y yo bien sabemos de esa isla porque los dos tenemos sangre cubana. Mi familia tuvo que salir de Cuba en el año 70. A mi abuelo le expropiaron su empresa, sus negocios en el año 62 y bien conozco yo a los cubanos y ellos son precisamente los artífices de estas negociaciones y diálogos falsos que buscan ganar tiempo para permanecer en el poder. Yo siempre he puesto una comparación muy clara. ¿Quién está con el presidente Guaidó y quién está con Maduro? Con Maduro están las dictaduras como la de Nicaragua o la de Cuba o la de Turquía o la de Rusia. ¿Quién está hoy con el presidente Guaidó? Las democracias de la región, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea. Oiga, señores Volansky, lo que pasa es que en los corrillos, en los grupos de la prensa, siempre nos preguntamos ¿por qué cuesta tanto demostrar fehacientemente, con documentos, con videos, con grabaciones, la presencia cubana en Venezuela? ¿Están muy protegidos los agentes cubanos en Venezuela? Porque Bruno Rodríguez, el canciller cubano, se pavonea una y otra vez, se enorgullece, celebra el hecho de que no se haya podido, hasta el momento, probar fehacientemente con pruebas, decir, este fulano está dirigiendo la emisión de pasaportes, aquel es el que está torturando. ¿Quién protege a toda esa gente dentro de Venezuela? Bueno, con todo respeto a las investigaciones periodísticas, basta con ir a una oficina del SAIME en su momento en Venezuela, o lo que se llama el SAREN, para ver a funcionarios cubanos sentados en los escritorios.
hubo banderas que se izaron en cuarteles venezolanos y hay fotografías de eso, pero hoy más allá. Hoy que Venezuela es un país que está colapsado desde el punto de vista eléctrico, que no es capaz de autoabastecerse y que está apagado cuando fuimos capaces de exportar energía eléctrica al norte de Brasil, aparte de Colombia y el Caribe. Hace 10 años, ¿a quién presentó Hugo Chávez en la Asamblea Nacional para encargarse del tema eléctrico? A Ramiro Valdés, que es un sanguinario y que bastantes muertos tienen encima en Cuba, pero eso es un hecho público, notorio y comunicacional. Entonces, más bien yo creo que hay pruebas de sobra de la presencia cubana en Venezuela, de los envíos petroleros que se ha hecho por 2 décadas a esa isla, y ha sido el régimen de Chávez y Maduro que han sostenido a la dictadura en Cuba en las últimas 2 décadas, y ellos se han apropiado del país. Es decir, hoy hay una ocupación cubana en Venezuela, como también hay tropas rusas en Venezuela, como también hay grupos irregulares en Venezuela. Ese es el problema que estamos enfrentando. Por eso lo que sucede en Venezuela no solamente está afectando a los venezolanos, está afectando a toda la región. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto la región va a poder encajar el tema migratorio? Usted ha dicho, si la dictadura se prolonga, podría haber más de 5 millones de refugiados en 2019. Más allá de las cifras, son 5 millones de historias terribles, delirantes, demoledoras. Pero América Latina no va a poder encajar ese volumen de gente desesperada, porque ya son parias que se van con una jabita, con un bolsito, con nada, con la esperanza. Mire, yo acabo de regresar precisamente una visita a la región. Estuve en Colombia, Perú y Ecuador, que son los 3 países con más migrantes y refugiados venezolanos en términos absolutos. En Colombia ya hay 1.300.000 migrantes y refugiados venezolanos. En Perú hay cerca de 800.000 migrantes y refugiados venezolanos, y en el caso de Ecuador supera los 300.000 migrantes y refugiados venezolanos. En total ya son 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos, y las proyecciones dan que si la crisis humanitaria en Venezuela se profundiza, pudiésemos llegar para finales de año a 5,5 millones de migrantes y refugiados. De hecho, en el grupo de trabajo de la OEA, que está conformado por expertos independientes, uno de los expertos independientes, el doctor Dani Badal, inclusive con variables económicas, hizo una proyección para el año 2020, donde habla que incluso Venezuela pudiese estar superando los 6,5 millones de migrantes y refugiados. Eso quiere decir que incluso nosotros pudiésemos estar superando a Siria. O sea, ya hoy, Venezuela ha generado la peor crisis de migrantes y refugiados en la historia de la región. Es la más alta del hemisferio occidental y la segunda a nivel mundial, solo superada por Siria. Pero más allá de los números, como bien mencionas, Camilo, hay historias. Y yo lo que, por ejemplo, vi en Ecuador hace 3 días era conmovedor. Yo, por ejemplo, conocí a una muchacha del oriente del país, específicamente de Puerto Píritu, el estado Anzoátegui, que me dijo que estaba llegando a Tulcán, Ecuador, para buscar un trabajo desesperadamente y poderle mandar dinero a sus 3 hijos que dejó en Venezuela, porque no tienen cómo alimentarse. Yo solamente pasando unas horas en la frontera entre Colombia y Ecuador, vi venezolanos que llegaban de al menos la mitad de nuestros estados. Vi gente del estado Táchira, el estado Media, el estado Apure, el estado Guárico, el estado Anzoátegui, de Caracas, de Miranda y Aragua, y cada una, como bien mencionas, tiene un relato. Una persona se fue por falta de comida, otra por falta de medicina, otra porque fue víctima de Lampa, otro porque fue perseguido por la dictadura, otro porque no le llega el agua, otro porque no le llega la luz. Es increíble lo que ha generado Maduro. Maduro ha causado una crisis de migrantes y refugiados similar a un país en guerra, similar a países que han pasado por terremotos, por huracanes. Y unirle a eso, añadirle a eso, Smolansky, los balseros venezolanos. Así es. Pesadilla se extiende al mar ahora. Los balseros venezolanos que en las últimas horas han muerto y siguen muriendo, es increíble. Voy a poner... Increíble no. Esas cosas que uno dice, no es increíble, está pasando. Voy a poner publicidad, pero quiero, antes, por favor, Smolansky, que usted me diga, se ha producido una noticia de última hora, tenemos entendido que uno de los grandes nombres del chavismo habría desertado, habría renunciado a su cargo. Voy a preguntarle después de la publicidad. Y en minutos, los paramilitares de Maduro, le vamos a mostrar cómo funcionan, como una república paralela, con sus leyes, con su propia moneda. El periodista de CNN, Frank Chobarón, tuvo acceso exclusivo a algunos de sus líderes. En minutos, el reportaje en este programa. ¡Grande siempre!